Buen día a todos y todas, ¿qué tal? Buenos días, ¿todo bien? ¿Y usted? Qué bueno, buen día, gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Sí, Carlos, adelante. Sí, sí se te escucha. Siempre van a exponer, es la otra semana, el lunes, cuando empiezan. Vamos a hacerlo rifado a partir de una ruleta digital, en qué orden van a pasar. Pero eso quiere decir que el lunes a las 6:05 todos los grupos tienen que estar listos porque no vamos a saber qué grupo va a pasar hasta ese momento. Las indicaciones que mencionan. Sí, no, ahí en las indicaciones dice que todas las personas pasan. Aunque el grupo sea grande, eso quiere decir que tienen que dividir secciones más pequeñas. Muy bien. Bueno, el día de hoy pasamos al siguiente tema. Adelante, Freya, a ver. Buenos días, yo tengo una duda. ¿Y el lunes quién es asueto? Porque es Día de la Independencia, por eso le Es cierto. preguntaba. Gracias. El miércoles hay exposiciones, eso quiere decir que la otra semana es miércoles y viernes, ¿verdad? Por el asueto, ¿verdad? El viernes 19, que toca asesoría, sí vamos a tener la sesión con exposiciones, ¿verdad? Gracias por el recordatorio. Así que van a tener más tiempo para prepararse, pero sí, el miércoles 17 hay exposiciones a las 6:05, todo el mundo listo y lista para, porque puede pasar a exponer. De momento les doy el orden y listo. Gracias. Hoy empezamos el tema de la reconceptualización del trabajo social. Para quienes habrán visto ya la siguiente actividad está relacionada a este tema. Hoy solo vemos como el contenido general, como en qué marco se dio, pero ustedes ya lo van a trabajar por país. ¿Qué sucedió realmente en qué país? Entonces, este proceso de reconceptualización del trabajo social fue un movimiento bastante de cuestionamiento, reformulaciones, que se inició principalmente en América Latina a medida de la década de los 60, perdón. Este movimiento es considerado un momento bastante clave y un punto de inflexión en la tradición de la reflexión. Es inflexión porque es como que algo se quiebra, algo ya no es lo mismo y precisamente es como algo fuerte, ¿verdad? No es como un cambio pequeño, es un cambio brusco y grande. Su propósito fundamental fue cambiar los presupuestos políticos, ideológicos y científicos del trabajo social, reformulando su metodología y la práctica profesional para responder a la realidad de un continente subdesarrollado. Al menos así es como se hablaba en aquel entonces. Hoy en día sabemos que la mejor palabra no es decir subdesarrollado, pero así es como era considerado y por lo tanto pues había que tener una manera diferente de abarcarlo, ¿verdad? Se buscaba precisamente una ruptura del servicio social tradicional como se venía trabajando. Y aunque este movimiento fue bastante heterogéneo, es decir, que fue diferente en cada país, fue incluso ambiguo, en momentos contradictorios en sus inicios, ¿verdad? Y en sus diferentes tendencias, su objetivo
principal siempre fue producir un cambio en el dispositivo conceptual referente al marco teórico vigente. Significó la construcción de una visión diferente del trabajo social tradicional hacia una concepción más crítica, porque además reivindicó el carácter científico del trabajo social, señalando como una de sus características la función de teorizar a partir de la práctica, superando los modelos tradicionales de trabajo y asumiendo que el trabajo social constituía una praxis social científica, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, ya decir, lo que realiza cualquier persona sin estudios no es trabajo social. Es necesario tener esa base teórica para que pueda ser considerado trabajo social. Entonces, ¿qué desafíos del trabajo social se enfrentaban? Primero, la reconceptualización no fue solo un cambio de ideas, fue una verdadera revolución intelectual y ética dentro de la misma profesión a nivel latinoamericano. Fue una respuesta contundente a la crisis de la profesión y a la cruda realidad social que se vivía en la región en aquel entonces. Fue un movimiento que se atrevió a mirar al pasado para redefinir el futuro. Imaginemos que el trabajo social era como un médico que solo trataba los síntomas de una enfermedad sin buscar la causa. Entonces, la reconceptualización lo que vino a hacer en ese momento es que la profesión se preguntara, ¿por qué hay tanta gente enferma en este pueblo? Y decidió investigar las condiciones sanitarias, la falta de agua potable y la desigualdad en lugar de solo recetar medicamentos. Entonces, aquí hablamos del trabajo social asistencialista, ¿verdad? En aquel entonces lo que se tenía el asistencialismo, la gente llegaba y decía, bueno, me siento mal y solamente, pues, vaya, van a estar tantos días de incapacidad en dado caso, ¿verdad? Y luego regrese a trabajar. Porque si se recuerdan, lo que se dedicaba el trabajo social en un inicio es únicamente a adaptar a las personas y que pudieran seguir trabajando en ese modelo económico de la industrialización. Esos desafíos claves que tuvo, pues el primero era superar las prácticas tradicionales y el existencialismo, que es precisamente lo que estamos hablando. Ese era su primer reto, liberarse de esas cadenas, porque en sus inicios el trabajo social a menudo se concebía como una práctica caritativa o con un brazo operativo del Estado para el control social, que es lo que ya hablábamos. Esto significa que su función principal era gestionar la miseria, dar ayudas paliativas y lograr que los individuos se adaptaran a un sistema injusto en lugar de cuestionar por qué ese sistema generaba miseria en primer lugar. Y la reconceptualización rompió con ese enfoque de afirmar que la profesión debía ser un agente de cambio social, no un mero gestor de problemas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que querían cambiar. De ahí llegar, bueno, ¿por qué solamente estamos haciendo esto? Si se supone que queremos realmente contribuir a la sociedad, buscar mejores condiciones de vida, ¿por qué solamente le estoy entregando a la persona comida? ¿Por qué solamente estoy viendo cuál es el centro médico más cercano al cual pueda asistir? En lugar de realmente que pueda haber un cambio en la forma en que estás trabajando. Aquí, pregunta, ¿quién se recuerda que es paliativo? Nada más porque necesito que sí lo recuerden. Como suavizar la situación. Muy bien, gracias. ¿Sí, Carlos? Ok, gracias. Adelante, Andrea. Buenos días, Lixi. Lo que dicen los compañeros es como para suavizar, no es una solución, sino que es algo como para mientras. Muy bien, gracias. Así es. Entonces, precisamente eso es lo que hacía el trabajo social, ¿verdad? Solo algo paliativo. El siguiente desafío que se enfrentaba era adaptarse a la realidad de América Latina. Los modelos de trabajo social habían sido importados desde Europa y Estados Unidos, que se centraban en una realidad social muy distinta. Por eso es que siempre se habla de no tener presente como el eurocentrismo en muchas ocasiones, porque tratamos de adaptar situaciones que no son nuestras a nuestra realidad. Por eso hay cosas que no funcionan, porque no estamos en un mismo nivel de desarrollo, no estamos en una misma cultura, costumbres, tradiciones, etcétera. Y por eso es al final darnos cuenta, no, nuestra realidad es diferente.
El trabajo social de caso y los enfoques psicológicos no habían sido suficientes para abordar problemas masivos como la pobreza estructural, las dictaduras militares o las luchas por tierra, que ya sabemos, en década de los 60. Eso está sucediendo alrededor de toda América Latina. Ya en los 70 también, ¿verdad? Aquí en El Salvador, ustedes saben que ahí empieza cuando la acumulación de tensión es mayor en los 70. Entonces se dan cuenta, no importa cuánta comida yo dé, no importa cuántos espacios donde vivir esta noche estemos entregando, realmente no está resolviendo nada. Entonces la reconceptualización obligó a la profesión a desarrollar una metodología más propia y más pertinente a la realidad latinoamericana, y eso implicó dejar de ver a las personas solo como casos individuales y empezar a trabajar con las comunidades, fomentando la organización popular y la participación activa de los sujetos en la solución de sus propios problemas. Fue un paso crucial para hacer del trabajo social una profesión arraigada en su contexto y no solo una copia de modelos extranjeros. Entonces, esto es algo como muy importante porque precisamente dice, fomentando la organización popular. Ya no es solamente vamos a la comunidad y vemos cómo la comunidad se le ayuda en algo porque necesitan un pozo para sacar agua, no, sino que hoy las personas ya se deben de organizar para buscar formas de resolver sus propios problemas. Solamente les tenemos que dar las herramientas suficientes para que las tengan y que ya puedan gestionarlas. Pero además de fomentar la organización popular es defenderse ante el Estado, llegar y exigir sus derechos. El siguiente desafío fue profundizar en el análisis histórico y social. El movimiento se propuso ir más allá de las preguntas superficiales y se preguntaron, ¿de dónde venimos? ¿Por qué existe esta profesión? Y para responder, el trabajo social tuvo que vincularse directamente a la cuestión social del capitalismo, que también ya lo vimos en las clases anteriores. Este concepto, que originalmente se refería a las consecuencias sociales de la industrialización, como la pobreza, el desempleo, la precariedad, fue reinterpretado para analizar cómo el desarrollo del capitalismo en América Latina generaba una estructura de desigualdad que el trabajo social, al modo sin saberlo, lo estaba gestionando. En aquel entonces, correcto, no se sabía para qué estamos haciendo, por qué lo hacemos, porque surgió desde las personas, surge la iglesia es como una base general, la calidad de la iglesia, pero al final es la población en sí misma que está buscando cómo cambiar su realidad. Entonces, solamente empieza a surgir sin realmente, queremos una profesión nueva, sino que surge como una necesidad del mismo pueblo, algo que se debe de cambiar. Entonces, la reconceptualización exige un análisis crítico de esas tensiones y enigmas que definen a la profesión como un producto histórico. El cuarto desafío es romper con la visión endógena, que este desafío se refiere a la necesidad de dejar de verse a sí mismos como una disciplina que evolucionó de forma aislada, partiendo de la caridad o la filantropía, ¿verdad? Que es lo que decían, no es que surge ahí solamente de la caridad de la iglesia, sino que más bien esta visión endógena es una mirada más simplista que no considera las fuerzas externas que moldearon la profesión, sino que la reconceptualización rompió con esto al afirmar que el trabajo social no surgió por una evolución natural de la ayuda, sino como una respuesta necesaria del sistema para gestionar los problemas sociales generados por la propia organización de la sociedad. Esto le dio una base más sólida y un propósito más consciente de la profesión. Esto deben de recordarlo bastante, ¿verdad? ¿Por qué entonces surge la profesión? Durante todas estas clases hemos visto la historia, la hemos ido construyendo, lo hemos ido viendo. Hemos estudiado el tema de la caridad, no porque fuera el antecedente directo del trabajo social, sino para contextualizar. Es igual a la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Estamos contextualizando en dónde surge la profesión. Entonces, a partir de este momento ya nos damos cuenta, no es que no fue solamente porque alguien de la iglesia que estaba dando caridad quería ahora transformarse, no, sino que realmente hay problemas sociales que hay que gestionar, que hay que modificar y que no es ya un problema individual. El quinto desafío era abordar las contradicciones inherentes de la profesión. Entonces, la reconceptualización no tuvo miedo de enfrentar la principal contradicción del trabajo social. Ser un agente de cambio
mientras se trabaja para instituciones que a menudo son parte del status quo. Esto quiere decir, bueno, estoy trabajando para el gobierno, que todo lo que quiere es gestionar la miseria, ¿verdad? Pero yo no quiero ser un simple gestor o gestora de la miseria, quiero ser un agente de cambio. Por eso les decía, muchas veces de las funciones que se implementan como trabajadores y trabajadoras sociales van a depender de la institución donde estemos, pero al mismo tiempo depende de la persona. ¿Decidimos quedarnos solo con las funciones que me dan o hay algo que yo puedo hacer dentro de ese marco de lo que no está escrito y lo que no está prohibido, ¿verdad? Porque usualmente en una institución hay líneas que están marcadas de esto no lo puedes hacer y esto sí lo puedes hacer, pero hay un margen ahí que no está escrito y probablemente en eso podemos hacer algo más y eso ya depende de la persona a nivel individual, si ustedes deciden hacer algo adicional o no. Entonces se reconoce que el trabajador y la trabajadora social se encuentran en una posición incómoda porque debe obedecer a una institución que le paga, pero su ética le exige luchar por la emancipación de las personas, lo que a veces implica cuestionar a esa misma institución. El movimiento propuso que, en lugar de ignorar estas contradicciones, la profesión debe reconocerlas y generar estrategias creativas para afrontarlas, buscando siempre la forma de trabajar para la liberación de las personas. Y justo eso es lo que les acabo de mencionar. Se realiza de otra manera, pero, ¿verdad? Es eso. Seguimos trabajando en instituciones que lo que buscan es el control social, pero podemos generar esas estrategias creativas que les invito a que cuando se estén desempeñando como trabajadores y trabajadoras sociales lo hagan. A partir de esto, entonces hay unos factores que inciden en el proceso de reconceptualización, porque fue un proceso bastante complejo, multifactorial, no fue un evento aislado y surgió de una combinación de factores internos y externos que crearon un caldo de cultivo, digamos, ¿verdad? Perfecto para una transformación radical de la profesión en América Latina. Entonces, si imaginamos que el trabajo social tradicional es como una casa sobre unos cimientos prestados, la reconceptualización fue el momento en que se decidió demoler esa estructura para construir una nueva, más sólida y adaptada a la realidad, utilizando un plan y materiales propios, ¿verdad? Porque en un principio solamente era como poner un poquito de cada cosa, de las demás profesiones y ya, ¿verdad? Utilizando un poco de medicina, utilizando un poco de psicología, un poco de antropología, pero no tomándolo como propio, sino solamente, bueno, voy a utilizar esa visión y luego cómo me funciona. Ya a partir de la reconceptualización fue, no. O sea, si realmente vamos a utilizar parte de la psicología, parte de la antropología, yo a partir de eso tengo que darle mi base, que es precisamente lo que hablábamos. Tengo la base cultural para esto, tengo la base psicológica para lo otro. Así que, bueno, pues uno de los factores en este caso fue la crisis interna de la profesión, un cuestionamiento de la identidad. El primer factor fue esta profunda crisis. Las personas trabajadoras sociales de la época se sintieron insatisfechas con su rol, percibían que sus métodos y objetivos no eran suficientes para resolver los problemas de la región, que eran de una magnitud y complejidad abrumadora. Pobreza estructural, desempleo masivo, injusticia social. Entonces, esta crisis las llevó a un cuestionamiento existencial. ¿Realmente estábamos ayudando a cambiar la realidad o simplemente éramos un engranaje más del sistema, encargadas de gestionar la miseria sin abordar sus causas? Y la profesión se sintió como una pieza más en el control social, no un agente de cambio. Entonces, eso fue el factor que, bueno, no estoy aquí, debe de haber un cambio. Son factores que inciden para que se dé la reconceptualización. Luego, el contexto sociopolítico de Latinoamérica era una realidad bastante desafiante. Este movimiento de reconceptualización no puede entenderse sin el contexto histórico de América Latina de las décadas del 60 y del 70, las cuales fue una época de profundas desigualdades, con el surgimiento de movimientos sociales, revueltas estudiantiles, y en muchos países había el establecimiento de dictaduras militares. Ante esta realidad de opresión y lucha, el trabajo social tradicional, con sus modelos asistencialistas importados, se volvió obsoleto, ¿verdad? Ya no funcionaba.
la necesidad de que la profesión respondiera a la realidad social, económica y política de sus propios países, en lugar de seguir modelos ajenos, se volvió una exigencia ética y práctica. El objetivo era construir un trabajo social auténticamente latinoamericano y libre del colonialismo cultural e intelectual, ¿verdad? Porque sabemos de que mucho desde nuestra historia, nuestra formación viene aún de Europa, de Estados Unidos, entonces hoy ya no, hoy queremos algo que sea para Latinoamérica. El tercer factor es la influencia de corrientes críticas y el marxismo, un nuevo marco teórico. La crisis interna y el contexto externo encontraron su respuesta en las corrientes de pensamiento que circulaban en las universidades de la época. Primero, la influencia del marxismo, el cual fue, pues el marxismo fue el ideario predominante que proporcionó las herramientas analíticas para entender la sociedad. Aportó la perspectiva de la lucha de clases y el análisis de las estructuras de poder. Esto permitió a la profesión abandonar el positivismo, que es, también ya lo vimos, que solo se limitaba a describir los hechos sociales, y el funcionalismo, que buscaba la armonía y el equilibrio en la sociedad. Y a partir de la influencia del marxismo, se adoptó una visión más crítica que cuestionaba el orden establecido. Luego tenemos las corrientes críticas de las ciencias sociales. La profesión se nutrió de la sociología crítica, la teoría de la dependencia y la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Estas teorías permitieron que las personas trabajadoras sociales dejaran de culpar a la víctima y se centraran en la estructura social que generaba los problemas. La pobreza dejó de ser vista como una falla individual y se entendió como un problema sistémico. El siguiente factor fue la búsqueda de autonomía y la cientificidad. Era un paso hacia la madurez académica, porque precisamente era ese deseo de alcanzar esa madurez académica. Se aspiraba a que el trabajo social fuera reconocido como una disciplina autónoma y científica, con su propio cuerpo de conocimientos y una metodología rigurosa. Esta búsqueda implicó dos acciones fundamentales. La primera era una crítica del trabajo social clásico. Se criticó esta tendencia del modelo clásico a reducir los problemas sociales a problemas que eran más psicológicos o individuales, sin considerar como el contexto más amplio. Esto llevó a un cambio de enfoque, pasando de un tratamiento prolongado e intensivo a un abordaje que tomaba en cuenta la realidad social en su conjunto. Porque antes, aunque podía haber un tratamiento que no fuera solamente de llegar una vez, y yo podía ver a la misma persona varias veces, no tomaba en cuenta todo el contexto, abordábamos solo a la persona individual. Y si yo iba a utilizar alguna teoría psicológica, era solamente para ver a la persona de manera individualizada. Entonces, ahí era ese factor, pero ya necesito algo adicional para demostrar que mi profesión también es científica. Luego hubo una reforma universitaria. En varios países la reconceptualización fue impulsada por los movimientos de reforma universitaria. El estudiantado y el profesorado de trabajo social se unieron a los debates sobre la democratización del conocimiento y la creación de un currículo más pertinente y comprometido con la realidad social, lo que fue clave para la institucionalización de las ideas del movimiento. Entonces, estos que acabamos de ver, como les mencionaba, son los factores que inciden para que se dé el proceso de reconceptualización, porque lo primero que vimos son los desafíos, ¿verdad?, que se enfrentaban. Entonces se enfrentaban todos estos desafíos. A partir de esto ya estos factores fueron lo que permitieron que se dieran la reconceptualización, ese mismo deseo, y hoy ya pasamos a las diferentes tendencias en el movimiento de reconceptualización. Este proceso no fue homogéneo y era originado por diferentes tendencias marcadas por momentos puntuales. Un primer momento, que fue de 1965 a 1968, se inició con la crítica del trabajo social clásico, orientándose a una postura más modernizadora y desarrollista. Fue el momento fundacional, buscando construir un trabajo social latinoamericano a través de métodos de organización y desarrollo de la comunidad, ¿verdad? Luego tuvo un segundo momento, que fue del 69 al 72, considerado el de mayor auge, y se realizó un análisis crítico del rumbo de la profesión, expandiéndose ampliamente por toda Latinoamérica. Y durante este periodo se consolidó la influencia del marxismo. Algunos sectores pasaron de ver al trabajador social como un agente de cambio
a un papel de concientizador. Figuras como Paulo Freire, Orlando Falsborda y Manuel Zavala instauraron procesos de análisis y reflexión, asumiendo formas de acción social emancipadoras, centradas en la concientización, organización y movilización de los sectores populares. Se cuestionaron esos movimientos positivistas y se apropiaron de la pedagogía de la liberación, la investigación temática y la investigación acción participativa. Entonces, aquí es donde ya se estaba dando ese mayor auge y ya se tenía diferentes tipos de métodos para poder hacer la investigación de manera diferente, para que la profesión fuera más científica y que adicionalmente fuera adaptada a lo que realmente se necesita, no solamente agarrar un poco de otras profesiones, sino realmente lo que nos funciona. Desde ese momento fue a partir de 1973, caracterizado por la expansión de la reconceptualización como un modismo profesional, donde algunas personas profesionales se adentraban sin argumentación. La figura de los poderíos militares y la coyuntura política de la época en algunos países latinoamericanos influyó en el estancamiento del proceso y en una regresión al trabajo social clásico, ¿verdad? Ustedes saben que aunque lo intentaran, aunque pudieran cambiar, había un sistema político que estaba muy arraigado, que era militar, era una dictadura, mucho abuso de poder, que si estaban las personas intentando hacer cambios, pues esto podía llevarles a que su vida se pusiera en riesgo. Y esto me recuerda también a lo que nos mencionó Fe. Había varios trabajadores y trabajadoras sociales que estaban luchando durante la guerra civil aquí en El Salvador y que precisamente por eso también fallecieron, porque estaban haciendo que las personas tomaran conciencia, porque le decían al Estado en todo lo que estaba fallando, y precisamente también se ponían en riesgo, pero era esa lucha durante este movimiento de reconceptualización donde se dan cuenta, no es que el Estado no debe de permanecer tal cual, debe de cambiar, pero durante este momento, justo en los 70, saben que aquí en El Salvador eso no cambió hasta que se dio la guerra civil, en los 80 y finales de los 90, es donde realmente se vio un cambio en el país, donde ya se hablaba de derechos humanos. Entonces, en esta época, aunque los trabajadores y trabajadoras sociales pudieran decir algo, realmente no se podía dar un cambio estructural. Y más allá de esos momentos históricos, la reconceptualización se dividió en 3 tendencias ideológicas que reflejaban las diferentes formas de entender el propósito de la profesión. Primero, una tendencia que era tecnicista y neopositivista, que es esta corriente que buscaba un enfoque más científico y objetivo, concibiendo el trabajo social como una tecnología social que aplicaba el método científico de manera rigurosa. Su objetivo era la eficiencia y la efectividad en la solución de problemas, aunque a menudo se desvinculaba del compromiso político y la transformación social profunda, lo que la acercaba a un enfoque más funcionalista. Luego hubo una tendencia más concientizadora, centrada en el objetivo educativo y ético. Esta corriente se basó en el pensamiento humanista y existencialista. Su premisa era que el cambio social solo es posible si las personas adquieren conciencia de su propia situación de opresión. Se enfocaba en un aprendizaje desde la gente, revalorizando la experiencia y el conocimiento popular. El rol de la persona profesional era facilitar este proceso de reflexión para que los individuos se sintieran motivados a actuar en pro de su liberación. Hoy la concientizadora viene desde la persona. Déjenme decirles que esto ya todavía lo ponemos en práctica y que es muy importante porque si las personas no saben el porqué de algo, una solución, aunque la planteemos y sea muy buena, no va a durar porque para las personas no tiene sentido. Y algo que se desarrolle, cualquier tipo de acción, tiene que tener también sentido y alguna lógica para la persona que lo está viviendo. Luego tenemos la tendencia dialéctica, que era considerada la vertiente más radical y profunda. Esta tendencia puso un énfasis central en la praxis social, entendida como la unidad indisoluble entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Entonces, que siempre tenían que ir de la mano, eso significa. Aportó un análisis de la realidad basada en el materialismo histórico, cómo comprender contradicciones y conflictos inherentes al sistema. Este objetivo
El objetivo no era solo concientizar, sino transformar las estructuras sociales a través de una acción colectiva y organizada, con el fin último de lograr la emancipación de los sectores populares. Esta tendencia se enfocó en la crítica y la transformación de los microsistemas económicos y sociales. Entonces, si se fijan, es como un avance poco a poco, porque tampoco los cambios no pueden ser de la noche a la mañana, porque necesita que te vayas cuestionando durante el camino. Y eso quiere decir que nuestra profesión todavía puede tener mucho que mejorar. Y como profesionales, cada día cuestiónense si lo que están haciendo está reproduciendo el sistema, si están haciendo algo realmente para la transformación de esos microsistemas, para que las personas tomen conciencia y para que puedan ser realmente, las personas estén empoderadas para hacer los cambios en su vida y en su realidad. O si simplemente solo estamos brindando alguna acción paliativa para que todo se mantenga igual. Y con ello termino la presentación de la reconceptualización. ¿Alguna consulta, comentario para que me hagan? Adelante. Sí, bueno, buenos días. Porque antes de la guerra no se hablaba de derechos humanos. Precisamente porque somos una nación como tal. Había muchas irregularidades y a nivel general, a nivel global de la Declaración de los Derechos Humanos, se firmó en 1949, si me equivoco. Ya me digo, esta fue, ¿verdad? En 1948, que cuando firmada la declaración, entonces realmente no se desconoce, ¿verdad? Entonces, en este caso, como al ser totalmente externo, no hay algo que estaba dentro de las instituciones, de los gobiernos, no estaba como algo que se debería de garantizar. Los gobiernos no hacían lo que quisieran, entonces desde eso se deben garantizar, porque precisamente no existen los derechos humanos. Entonces, la historia, las personas se van dando cuenta que tiene que existir algo cíclico, algo que realmente esté legalizado, que esté validado por diferentes estados. Entonces, por eso es que no está, las personas se dan cuenta de ello, bueno, tiene que estar, sin embargo, ni Estado, ni gobierno no lo está establecido, no ha formado esa declaración, y la podía tratar. Por todo eso, en la guerra, hay tantas iglesias, demasiadas falsas a los derechos humanos, y que la población general dice que ya no puede soportar, ya no puede ser de esa manera, el poder seguir teniendo lo que quiera, no podemos mutar, no puede hacer nada, hay demasiadas irregularidades durante el proceso de elección. Entonces, fue una acumulación de tensión, lo que nos llevó a la guerra, que lo único que iba a hacer que tuviera fue la primera de los acuerdos de paz. No es alguien que no tenga nada, digamos, sino que es que tuvo que realizar los acuerdos de paz, es decir, que pongamos a nada con la guerra y veamos otras formas de poder seguir coexistiendo en esa realidad. Parte de eso, de allá hay naciones que se hablan de la guerra, lo cual incluye personas militares y las personas de la guerrilla. Porque pues, las dos partes estaban aumentando a las partes mismas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que un te beneficie y otro también para que nosotros nos beneficiemos? Pues queremos que los militares anden en la calle. Los militares están en el campo para la población general, sin esperar para actuar en momentos de guerra. Y ahí es que se creó la Policía Nacional Civil. La Policía no existía, ¿verdad? Se crea en ese momento. Y la educación de
hacia enfrente, por eso hoy en día también es un poco contradictorio que tengamos militares dentro de nuestro estado que anden permanentemente vigilando, porque se supone que los militares no deben de actuar dentro del territorio nacional, solo una vez fuera para defender al país y en una situación que requiere mayor violencia, ¿verdad? El entrenamiento de ellos y ellas de esa manera, pero la policía no, ¿verdad? Aunque igual saben los policías y administraciones puede llegar a hacer su poder, pero hay un mal de pronto de la fuerza y se está tratando de hacer incluso otro tipo de concientización que lastimosamente creo que ya ha disminuido, pero eso es lo que se busca. ¿Queda claro también? Sí. Muy bien. Entonces, luego me están preguntando que si es un egocentrismo, ¿verdad? Que es más como una tendencia de descargar todos los comportamientos y las decisiones humanas exclusivamente desde el cerebro, ¿verdad? Cuando decimos centrismo, es eso. Pero no recuerdo haber mencionado algún egocentrismo, sí dije eurocentrismo. Nada más para que hagamos eso, no sé si en el texto estaba escrito eurocentrismo, pudo haber estado en cuenta, pero es el sobresaltismo de marcar todas las situaciones que suceden solo porque está en nuestro cerebro y sigue siendo un poco más psicológico, ¿verdad? O médico, no social. Entonces, eurocentrismo, Nelson, es euro viene de Europa, centrismo de central. Entonces, toda la función se ha lo que ha funcionado en Europa. Esto incluye también bello, digamos. Decía ser de una persona bella, esa que es rubia, blanca, azul, alta, ¿verdad? Entonces, eso es eurocentrismo, porque es una realidad muy diferente de la demás y queremos llegar a parecernos a estas personas. Las casas, por ejemplo, incluso nuestras casas tienen un esquema más como español, ¿verdad? De ella, pero las más así, y si ustedes se fijan, todos los sitios arqueológicos que tienen es sin nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra realidad latinoamericana es que hay remotos temblores y una figura inclinada, diagonal, tiene mayor resistencia a este tipo de movimientos tectónicos a una estructura que es recta, ¿verdad? Entonces, por eso es de otra manera, pero al final toda nuestra arquitectura, hoy en día, la ingeniería y arquitectura, etcétera, todos son precisamente eurocentrismo, en el cual la persona, pues es bueno, esa es lo que no se lo vamos a hacer de esa manera. Y hoy en día está revolucionando y cambiando para que, por ejemplo, esas paredes para tener como una pared abajo, algo que le quitamos fuerzas durante los movimientos tectónicos, porque resulta que aquí sí siempre han venido ¿no? Entonces, en un principio, como era únicamente mencionada de esa edición, no hubiera dado la sociedad. Entonces, eso es lo que se siente, que no tenemos de todas las concepciones de lo que nos de Europa y no hacer esa realidad. Luego, el análisis que es inherente es algo propio de la persona, es mío, ¿verdad? Eso ya existe. Es algo que uno puede tratar, esos derechos humanos son inherentes, es tuyo, es propio y ya lo tienes desde el momento de la concepción, ¿verdad? Ya están los derechos desde el principio para que lo tengamos. Luego de buscar la solución para que los trabajadores que se desarrollen gestores que funcionalizan, hacen familiares, acompañan a la Marina y como servicio público, ella era trabajadora social para de la institución. En ese caso, que ella me era que era consultora para todo lo que ella necesitaba. Entonces, lo que hace la consultora, lo que hacemos es que gestionar recursos para cuando ahí viene la habla. Entonces, precisamente es parte de las conexiones que están dentro de la reconstrucción científica bien sucediendo, porque requerimos de la institución. Y si me permites, a partir de ese momento muestra la
la presentación para que puedas ir para que lo podamos ir comprendiendo, porque precisamente el siguiente tema está relacionado a ello, porque, bueno, hay como diferentes esencias hoy día de lo que estamos trabajando, pero se ve de mucho eso, ¿verdad? No siempre es sencillo. Dependemos de la institución, si la institución no me da los recursos suficientes, si la institución no me tiene nada, no puedo hacer, entonces de modo, si no hay suficientes doctores o doctoras, a mí me parece algo que está pasando actualmente. La trabajadora social por más quiera ir a la limitada, no puede hacer nada, me preferiría que vaya a un hospital privado, pero sabemos que no hay un hospital privado. Y luego resulta también esta otra parte, que pues no hay medicina, no hay trabajadora social para que pueda ayudar, que vaya a hablar, fácilmente no hay, la enfermera que va dando las medicinas, finalmente no tenemos que buscar. Pero luego se da cuenta de la trabajadora social de verdad no hay medicina, entonces así no puede hacer nada, ¿verdad? Entonces las trabajadores sociales están ganando por sus. Adelante, Nelson. Sí, bien, buen día. Eso que usted menciona es algo importante, fíjese, porque justo ayer a una prima le pasó, iba a traer medicamentos de mi abuela, y resulta que el médico le selló recetas, o sea que no se las iban a mandar, o sea, no sé básicamente cómo no se lo hablar, pero a modo que la mandaron a trabajo social. Y ahí la trabajadora social se le pudo soltar parte, porque le mencionó que, perdón, los otros medicamentos no se los podían dar porque sinceramente no había, y que ella conocía la realidad del y que no había en mente, solo ella podía gestionar y solventar problemas con las otras, porque con las otras ya habían. Solo que, como usted menciona, que la enfermera o el doctor algo no hiciera bien, digamos, o se le puede pasar, como sabemos, del trabajo, todo, ¿verdad? Y son muchísimos pacientes, algo nunca vamos a llegar a la perfección. Son pequeños cuidados que pasan, pero a ella se dedica a trabajadora social. Eso le podría vender para nosotros tres tipos de medicamentos, por lo que los corazones sí no había. Así que le mando como sea a comprarla a la farmacia, porque no había. Y siento yo ahí que lo importante es lo que menciona usted, la trabajadora social va a poder resolver de lo que la institución que tenga, por decirlo así, en este caso la salud mental, no va a poder hacer algo que no está al alcance. Y eso se va a dar en cualquier institución. Por ejemplo, alguien trabaja en una institución que fomenta vivienda, simple ejemplo, y le dan vivienda para tantas personas, pero la verdad dice, no quiero para vivienda, ella se va a hablar sobre el para lo que tengan, a decirlo así, porque estamos con lo que cuentan, esa es la opinión. Gracias. Bueno, y quizás si estuviéramos en una realidad de la frente, se podría hacer algo adicional que no mencionas también Marta de hoy, es como exigirle de la institución, darme cuenta, ok, no hay tantos medios, ya todo lo que estamos haciendo no está dando abasto, ¿verdad? Entonces hay que comprar más, pero aunque lo digan, ustedes saben que los tutores, las enfermeras, las trabajadoras sociales, todo el mundo lo dice y no se está haciendo de compra. Entonces eso ya está en sus manos. Han hecho lo que pueden, pero ya luego el recurso de la compra no está en los doctores, doctoras, trabajadoras sociales, enfermeras, no. Eso está ya por Estados Unidos. Entonces hay una limitante. Hasta ese momento pueden llegar, puede exigir y mencionar, declarar, no hay medicamento necesario que se compre más. Pero muchas veces a nuestro gobierno le gusta crear problemas para que las cosas todas solucionar los problemas del mismo gobierno, ¿verdad? Entonces esperemos que esta crisis pase pronto y que ya puedan terminarnos, ¿verdad? En ocasiones lo que sucede es que podemos llegar
asistir a otro tipo de cosas presenciales, que si ellas hacen manejamiento de forma gratuita y que no son interesados, lastimosamente, esto depende de una colaboración externa, y las cuales están siendo prohibidas, entonces es un poco complicado en ese sentido. Adelante, eso. Sí, le tengo una duda. Puede parecer algo tonta, ¿verdad? Pero ¿será que en algún momento a la trabajadora o a la trabajadora social, salud, en el caso que ayer la prima recibió apoyo para la educación social y tal, ¿será que en algún momento los médicos le pueden dejar de hacer caso a la trabajadora social o incluso, no sé, no atenderle a lo que ella acude? O sea, mi pregunta es, lo que quiero explicar es, ¿será que vos sos trabajador social, por ejemplo, que abogar por pacientes, pero no tengo tiempo para atenderte? O sea, no te quiero atender de esto, que se va a armar conflicto, digámoslo, trabajando en el hospital, siendo el hospital, ¿verdad? Pues puede haber ese tipo de conflictos, no sé. Sí, podría llegar a darse, que depende mucho de las personas. Sin embargo, todos tenemos facturas. Y las facturas nos dicen a quién debemos hacer en caso, a quién debemos hacer orientación. Entonces, deberían, si no quisieran hacerle caso, pues obviamente yo le doy la gobierno, mire, está pasando esta situación, este médico o esta doctora no está queriendo hacer este tipo de situaciones, están faltando derechos, está haciendo el recurso, etc. Entonces, y por ello considero que pues, necesito que hable con la cura de esta persona y se puede hacer. Hay acciones de otra manera, pero se puede hacer. No sé qué tan seguido suceda, no sé si es un hospitalario, pero sí son cosas que suceden, ¿verdad? Pero hay formas de poder hablar. Y por otra parte, así como dice Iván, supuestamente se va a arreglar todo eso con la red de tales. No sabemos qué problema te puede traer, pero así es como lo está haciendo, no dan una solución real, sino que es de otra manera. Entonces, esto ya me lleva a hablar de forma directa sobre los debates de los planteamientos actuales de trabajo social y las metodologías. Entonces, el trabajo social contemporáneo se encuentra en una manera constante, buscando un equilibrio entre su compromiso histórico con la transformación social y las exigencias de un mundo cada vez más complejo y globalizado. Después de la reconceptualización, la profesión ha ido evolucionando, superando esa dicotomía de ser solo un instrumento de control social y una mera calidad. Ya no estaba entre esos dos. Entonces se ha adoptado nuevas perspectivas teóricas y metodológicas que las sitúan a la vanguardia de la orientación social. Estas tendencias claves del trabajo social actual se presentan a continuación. Y el primero es el pluralismo teórico y metodológico, una caja de herramientas diversas. El trabajo social llama a una única teoría o método. Hoy en día se reconoce que no hay fórmula mágica para todos los problemas. La profesión se ha adoptado por el pluralismo teórico, que quiere decir que se ha integrado la conocimiento de diversas disciplinas. Y esto permite que las personas profesionales se adapten al contexto y la realidad de cada situación. Además de los modelos clásicos, se han incorporado enfoques de la ética del desarrollo, la ecología social, la gestión de riesgos y el interculturalismo. La teoría feminista, por ejemplo, ha sido fundamental para analizar y abordar la desigualdad de género y la violencia, enriqueciendo la práctica profesional. Es por eso que les insisto y vuelvo a insistir en que tomen diversos cursos y formaciones aparte de lo que les da la universidad, porque la universidad es únicamente la base teórica que ustedes van a tener, pero precisamente hablar de ética de desarrollo, ecología social, gestión de riesgos, multiculturalismo y teoría feminista no tenemos ejemplos de ello en nuestra profesión. Entonces hay que buscar formaciones aparte. Hay páginas de cursos en línea gratuitos que pueden ser también o buscar cursos presenciales. Todo va a depender de la forma de aprendizaje de cada quien, pero búsquenlos para que puedan nutrirse de ese pluralismo teórico más allá de lo que solo nos ofrece la profesión.
Luego tenemos el enfoque construccionista e interpretativo. Es un enfoque hacia la subjetividad y esta perspectiva se aleja de la idea de una realidad objetiva y única. El construccionismo social afirma que el conocimiento y los problemas sociales son construidos a través de las interacciones y el lenguaje. Esto es crucial para el trabajo social porque le permite comprender la realidad desde la perspectiva de las personas. El trabajo social no impone una verdad, sino que facilita la creación de canales de comunicación para entender la cultura, los valores y los modos de vida de las comunidades. En un marco que valora el acompañamiento y la comprensión mutua, es crucial para la defensa de los derechos y la construcción de la paz en contextos de conflicto. Es por eso que hablábamos en la clase anterior el tema de la diversidad sexual, por ejemplo. Eso sucede en nuestra cultura actualmente todavía no es bien visto. Se puede considerar pecado de la perspectiva de las personas. Entonces, desde mi función como trabajadora social y que pues también puede moverlo a su vida cotidiana, yo comprendo que la persona piensa de esa manera no porque quiera, sino que hay un contexto social en el cual ha crecido y que ha arraigado esa concepción en la persona, ¿verdad? Ha crecido en la iglesia, que le ha dicho que eso es pecado, y como toda su vida ha estado en esa iglesia, la persona lo cree. Y sabemos que la fe no está basada en la razón, la fe no es lógica, ¿verdad? Entonces es algo difícil de cambiar. Por lo tanto, yo debo aprender que mi pensamiento no lo va a tener la otra persona. Su realidad es diferente y lo ve de esa manera por altas razones. Porque su mamá, su papá, etcétera, piensan en esto. Por lo tanto, cambiar eso es un poco complicado. Entonces, se debe de facilitar canales de comunicación para que entender por qué las personas consideran esto como positivo y esto como negativo. Y como en ocasiones, a pesar de la diferencia de esas opiniones, se puede llegar a convivir. Por eso es crucial para la defensa de derechos y la construcción de la paz. Entonces, para la defensa de derechos, sabemos que en esta comunidad hay tantas personas que son parte de la diversidad sexual, que están siendo acosadas, que están siendo víctimas de violencia, etc. Entonces, sabemos que no vamos a cambiar la concepción de las personas en el tema de que lo consideran pecado, por ejemplo, porque la iglesia está muy arraigada. Tendría yo que trabajar primero con el pastor, la pastora, el padre, etcétera. Pero puede esa persona no quiere crear una concepción diferente, ¿verdad? Entonces puede ser un poco complicado. Entonces también puede ser enfoque de derechos y ahí sí ya puedo hablar incluso con el padre, ¿verdad? Pues de acuerdo, puede ser ese pecado, si usted lo considera, pero la persona aún así tiene derecho de que la respete. Entonces, parte de esa línea hoy ya puede decir algo diferente. Y hablar la población en general. Entonces, por eso es que hablamos de que la realidad no es objetiva, no es como yo la veo, no es única, sino que hay diferentes formas de verlo. Y para poder hacer una intervención es importante comprender la realidad desde la perspectiva de las otras personas. Luego tenemos la calidad del vínculo teórico-práctica, que es un círculo virtuoso. Uno de los grandes desafíos de la profesión ha sido unir la teoría y la práctica. Y yo diría que no puede existir una sin la otra. La investigación es fundamental, no solo para obtener datos, sino para producir conocimiento propio de la práctica. La sistematización de experiencias es una herramienta clave en el proceso, ya que permite al profesional analizar su propia intervención, identificar patrones y generar una base teórica que contribuye al desarrollo de la disciplina. La reflexión crítica sobre el qué hacer diario es en sí misma una forma de investigación. Aquí va a depender mucho también de las mismas personas, de ustedes. Si alguien les gusta escribir, pues puede ser muy conveniente para irse sintetizando las experiencias, para analizar. Y a pesar de que hablábamos de que cada realidad es diferente, subjetiva, no hay una receta para algo, hay patrones y por eso dice identificar patrones. Esos patrones nos permiten ver y tener una guía de hacia dónde dirigirlos, ¿verdad? No es que permanentemente va a ser así, va a cambiar de la realidad, pero al estudiarlo me puedo dar cuenta que cuando existen estas son sus condiciones, esa acción en particular contribuye a cambiar
¿verdad? Por eso se dice anteriormente que la defensa de los derechos y la organización comunitaria son importantes para todo el tema de la desarrollo de la cultura de paz en organizaciones con conflicto. Porque a partir del estudio uno se da cuenta que hay ciertas características que son importantes para tomar en cuenta. Luego tenemos un diagnóstico social, que es un mapeo en constante evolución. Y el diagnóstico social sigue siendo el pilar central de la intervención, pero ha evolucionado. Ya no es solo una simple recolección de datos, sino que es un proceso de análisis profundo que revela las causas y los factores involucrados en un problema social. La metodología contemporánea lo concibe como una etapa dentro de un proceso en espiral, donde el diagnóstico se redefine continuamente con la implicación y evaluación de la intervención. Esto permite una práctica flexible que se adapta a los cambios de la realidad y el lenguaje del trabajo social se ha enriquecido con nuevos conceptos como exclusión, pobreza estructural, ciudadanía y derechos sociales que le dan mayor precisión a la hora de identificar los problemas. Entonces, aquí vamos a ver dos cosas. Uno, aquí dice que es un proceso en espiral. El anterior dice círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque la idea es que el estudio de la profesión y nuestro accionar no sea solamente un paso a paso y ya termine en el 1 y termine en el 10, en el 1 termina en el 5, sino que son procesos que se van haciendo. El diagnóstico y la investigación muchas veces yo lo vuelvo a hacer durante el proceso porque me doy dando cuenta que la realidad va cambiando y vuelvo, ¿verdad? Si la institución en la que estoy me lo permite, porque voy a dar un seguimiento, un proceso más largo, yo no me quedo con el diagnóstico inicial. Ese fue el primerito para llegar a comprender la realidad. Pero a medida voy haciendo la intervención, el diagnóstico va cambiando, ¿verdad? Y por eso es importante volver a hacerlo, hacer esa investigación y no quedarnos únicamente, ya tengo paso 1, ya 2 y ya 3, ya terminé. No. Muchas veces en lo que yo estoy en la intervención, también estoy haciendo otra vez un diagnóstico, una investigación de cómo está la realidad actual. Por otra parte, por eso es importante entender esos términos de exclusión, pobreza estructural, qué significa la ciudadanía, cuáles son los derechos sociales, qué es peyorativo, qué es estigmatización, ¿verdad? Términos para que no los pongamos en práctica nosotros o para que entendamos qué es lo que está pasando en la sociedad. Luego tenemos un compromiso con la justicia social y los derechos humanos. El trabajo social contemporáneo ha logrado un reconocimiento más global y la definición de la FITS, que es la Federación Internacional de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, es clara. El trabajo social es una profesión y una disciplina académica que promueve el cambio social y la liberación de las personas, con los derechos humanos y la justicia social como principios fundamentales. Entonces, este compromiso se va a traducir en un enfoque diferencial que reconoce la diversidad de las poblaciones y basa la intervención en la construcción de nuevas ciudadanías que generen conciencia social y democrática. Pero sucede que tenemos una brecha entre el discurso y la práctica, y estos son nuestros retos del siglo XXI. Que aunque la teoría del trabajo social ha evolucionado, existe un debate actual que se centra en esta brecha del discurso académico y la práctica cotidiana. Muchas personas profesionales enfrentan limitaciones institucionales, escasez de recursos y la presión por soluciones rápidas, lo que a menudo les obliga a regresar a prácticas asistencialistas. Este debate también se enriquece con el impacto de la tecnología y la globalización. El trabajo social debe adaptarse al uso de herramientas digitales para la gestión de casos y la investigación, enfrentando nuevos retos éticos como la privacidad de los datos y la lucha contra la brecha digital. Sin embargo, donde es posible, en ocasiones utilizamos la tecnología, pero también hay que ser conscientes donde no hay, ¿verdad? Y que realmente no se puede utilizar. Pero que hay formas en ocasiones de hacer algo accesible. Por ejemplo, la tecnología también nos permite sistematizar datos de manera más rápida. Imaginen que tenemos una encuesta de 60 preguntas. Si yo la hago impresa y se la debo de hacer a 60 personas de una comunidad y que me la respondan a mano, ¿cuánto tiempo voy a tardar yo en poder sistematizar esa información, en obtener los resultados? Después los debo de ingresar en una
computadora, en un programa, a ver cuántas personas dijeron sí, que no, y si había opción múltiple, cuántas opciones diferentes hay, ¿verdad? Entonces, todo eso me puede retrasar mi proceso. Entonces, yo puedo hacer una encuesta en línea para que las personas la respondan, pero debo ser consciente que no todas las personas tienen teléfono, que no todas las personas tienen internet, que es esa otra parte, o que no todas las personas se alcanzan a ver en un teléfono la letra pequeña de las 60 preguntas. Entonces, ¿cómo la hago accesible? Pero que para mí siga siendo útil de utilizarla. Entonces, por ejemplo, les comento, yo sí hago una encuesta de 60 preguntas, ahorita estoy en esa época del año que hay que hacer unos análisis, pero es para 10 a 15 personas y tengo que dar los resultados en el momento. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo computadoras, tengo varias computadoras a la mano, tengo una tablet, pongo internet desde mi propio teléfono, le doy internet a los demás teléfonos y llevo personas que me acompañen. Hay personas que no saben leer o que por la edad ya no ven bien. Entonces, alguien más le está haciendo la pregunta y le llena la respuesta. Llevo la tablet para quien no ve bien y dice, con la tablet no puedo contestar a solas. Y otras personas que realmente dicen, no, que alguien me ayude. Y de esa manera yo puedo tenerlo. Pero primero yo he acercado a internet, ¿verdad? Porque sé que las personas no pueden tener tanto tiempo el internet porque es limitado. Llevo yo eso, teléfono adicional, computadora adicional, tablet por si acaso alguien más no puede, ¿verdad? Entonces, y tengo personas que están apoyando para que lo puedan responder. Así es como debemos de hacerlo para precisamente lo que dice la lucha contra la brecha digital, ¿verdad? Debo ser consciente que hay una brecha y que no solamente porque yo quiera una encuesta de forma digital va a ser posible. Entonces, ahí debemos de tomarlo en cuenta. Luego tenemos el concepto de la justicia social, que también se ha expandido para incluir el tema de justicia climática y el acompañamiento a movimientos sociales emergentes, como las luchas feministas y las de la LGBTQ+. Finalmente, la profesión enfrenta el reto de mantener su autonomía en un contexto de políticas que a menudo buscan reducir el gasto social, ¿verdad? Y que precisamente eso es lo que nos estamos enfrentando. El tema de los medicamentos, de la falta de doctores, doctoras, enfermeras, tiene que ver con un gasto social. ¿Qué es lo que están buscando? Pues reducir ese gasto. Entonces, por eso es que es el reto que tenemos, ¿verdad? Cómo mantenemos nuestra autonomía, cómo luchamos por precisamente la justicia social si las políticas no lo quieren. O en otros momentos, lo que había apoyado mucho era el tema de las asociaciones sin fines de lucro, pero hoy en día también están siendo reguladas. Entonces, es un poco complicado. ¿A quién acudimos? ¿En qué momento estamos en esta sociedad? Parte de ello tiene que ver también el recordar el trabajo social comunitario, la organización, cómo nos apoyamos. No vernos como separados, sino cómo realmente podemos apoyarnos. Ustedes sabrán que muchas veces cuando compramos un medicamento, sucede que no me pueden dar exactamente las 12 pastillas que yo necesito. O me tienen que dar más o me tienen que dar menos. Entonces, si me sobran medicamentos, ¿por qué no compartirlos? ¿Verdad? Si yo tuve el recurso para comprarlo, tal vez alguien más no lo tiene, se los puedo regalar, se los puedo dar a un precio más accesible, etcétera, ¿verdad? O compremos el medicamento en conjunto, podemos apoyarnos. Hay medicamentos que en Guatemala son más baratos, principalmente los que son para la salud mental. Entonces, si alguien viaja, pues mira, puedes traerme yo mi medicamento, o yo voy a viajar, voy a ir a traer medicamentos, alguien más necesita. Entonces, ahí es donde tiene que surgir esa colaboración conjunta y la organización comunitaria para que también podamos apoyarnos, no vernos solo de manera individualizada, ¿verdad? Recordar, si yo me enteré de una clínica que es de parte de alguna asociación y tiene medicamentos que está ofreciendo, pues también darlo a conocer a más personas. Si busca que podamos dar alguna donación, pues por mínima que sea, pues puede ser relevante, ¿verdad? Entonces, ahí viene cuando tenemos que unirnos mutuamente para luchar. No sé si con esto ya queda también más claro en lo que nos mencionaba Carlos, ¿verdad? Dice, y eso aplica también al sector público, noté enormemente la diferencia entre el trato que se le dio. Sí, así es. Todo esto aplica para el sector público, en lo que se da. Y como menciona Nelson, en los hospitales se da bastante a menudo. Ángel, tu cámara se encendió. Listo, gracias.
Entonces, puede suceder mucho, ¿verdad? En nuestra realidad estamos limitados y limitadas, pero en la medida de lo posible, como les digo, hay que ver cómo nos ponemos creativos y creativas para poder solventarlo. Tal vez lo que necesitamos es hablar en conjunto con los doctores y doctoras, las enfermeras, reunirnos, hablar, bueno, pues si no hay medicamentos, ¿qué otro tipo de prácticas se pueden promover? Tal vez hay algo de ejercicio, hay algo de alimentación que se pueda cambiar, tal vez hay alguna otra clínica que yo sé que sí tenga, que les pueda referir, no sé, algo que se pudiera pensar, pero lastimosamente tal vez también están saturados y saturadas y por eso es que no les es posible, pero, o sea, ahí es donde les digo, tenemos que ver qué creatividad puede llegar a ser posible. Carlos, ¿habías levantado la mano? ¿Sí? Uh-huh. Ajá. Probablemente, pero no es algo seguro, ¿verdad? Porque depende realmente de la situación. Ya sabía que aunque se movilizara no iba a tener alguna solución. Puede ser porque digamos que este problema de medicamento, un problema de doctores, doctoras, etcétera, no es algo reciente, sino que ya tiene su tiempo de estar sucediendo. Aunque sea seguro social, aunque sea hospital público, en los dos está sucediendo. Entonces, puede ser eso, que ella sabía que aunque intentara algo más, es que ya la respuesta es no, ya lo intentó. Por otra parte, podría llegar a ser que no se puede descartar que simplemente estaba saturada y no quiso hacer algo más, o está cansada, o simplemente no quería, ¿verdad? Puede haber múltiples razones, pero parte de eso es precisamente lo que estamos viendo desde el trabajo social y nuestros estudios, es comprender que en ocasiones están limitadas y limitados por los recursos existentes y por las políticas internas, ¿verdad? Puede ser que también le hayan dicho, no hay medicamentos, no vuelva a preguntar, porque si vuelve a pedirlos, su trabajo peligra. Porque también sabemos que estamos en una realidad en la cual hablar algo de más puede ponernos en riesgo. Entonces, no quiero justificarla, ¿verdad, Carlos? Pero es lo que decíamos, la realidad es subjetiva. Entonces, no sabemos qué realidad se enfrentan ahí. Entonces, es nada más de analizar y todo. Lastimosamente, no depende solo de las trabajadoras sociales, de los enfermeros, de los doctores, etcétera, sino que también de la misma como voluntad que exista del mismo Estado, porque son hospitales que dependen también de recursos del gobierno, del Ministerio de Salud, del presupuesto que se ponga para el gobierno, para este periodo. Así que es un poco difícil. ¿Alguna consulta? Muy bien. Entonces, en ese caso, primero les quiero compartir. Bueno, ¿sí, Marta, Alicia? Buenos días, Claudia. Es que yo tengo una consulta. Fíjese de que estoy revisando el campo virtual, ¿verdad? Entonces, pero no me aparece la presentación que usó. No sé si es que yo no la estoy buscando bien o que todavía no está en el campo. Ok, la de ahora. Ajá, la de ahora. No, ese todavía no la he subido. Yo la subo después de las clases. Ah, vaya. Solo eso, Sí. confirmar. Gracias. Ok, muy bien. Sí, después de las clases siempre la subo junto a la grabación para que ahí quede, nada más para que lo tengan presente. Recordar, buscar siempre más abajo porque el 3 de octubre está ya el laboratorio 2 con las indicaciones para que puedan verlo. Bueno, en ese sentido, algo importante. Precisamente también estamos hablando de la brecha digital. Parte de eso hay personas que han podido aprender cómo se utiliza el correo electrónico y personas que no. Entonces les voy a poner un ejemplo
de lo importante que es también, porque es importante que ustedes aprendan a redactarlo como profesionales y como no hay ninguna asignatura para ello, pues aquí lo vamos a ver de forma muy corta. Para, ¿verdad? Vamos a poner, porque como Marta Alicia habló de último, vamos a poner a Marta Alicia. En esta parte, casi que cualquier correo nos tiene estos apartados. Un para, ¿a quién me estoy dirigiendo? Asunto y este otro espacio en blanco acá. En el para, permítanme acá, también suele aparecer estas. Tenemos otras que es CC, que significa con copia, ¿verdad? Yo mi correo lo quiero dirigir a Marta, pero quiero que Carlos también lo vea y esté enterado de lo que voy a decir. Y tenemos otra que es el CCO, que es con copia oculta. Y quiero que en este caso Ivania sepa que yo le mandé un correo a Marta y Carlos, pero que Marta y Carlos no sepan que Ivania lo está viendo. Eso significa con copia oculta, CCO, ¿verdad? Que yo estoy mandando un correo, pero así sabemos a quién se dirige, ¿verdad? Para la persona principal es esta. Con copia para Carlos Alcides y con copia oculta a Ivania. Nadie va a saber que se la mandó a Ivania. Pero Ivania también tiene que saber que ella no va a aparecer en el correo, porque de lo contrario, si ella responde, la gente va a saber que yo se lo mandé. Adelante, Tania. Y ese de copia oculta, ¿se puede más personas o solamente uno? Más personas, las que ustedes quieren. Incluso aquí en para, yo puedo decir que este correo va para Marta y para Tania, ¿verdad? Con copia, aquí va a ir Nelson. Y con copia oculta vamos a poner, a ver qué otros nombres hay ahí. Adriana y Carolina. Natalie Gerardi. Entonces, les voy a poner, yo puedo poner todas las personas que yo quiera en cada uno de ellos. Sin embargo, hay que saberlo utilizar juiciosamente, ¿verdad? Con copia oculta ya ha pasado que cuando se lo ponemos a una persona, esa persona viene y responde, gracias por la información. Pero cuando les llega el correo a las demás personas, no estaba ahí. Entonces, por ejemplo, voy a mandármelo a mí misma, si es que me permite, Claudia.Cibriano. Voy a poner, aquí estoy. Entonces, me lo voy a mandar con copia oculta a mí misma. Creo que Natalie, ¿estás aquí? No sé si estás. Nada más para que sepas. Muy bien, gracias. Entonces, les voy a mandar el correo para que vean este correo de prueba. En asunto, solo pongo eso, de qué trata mi correo en general. Yo no pongo todo el texto aquí, ¿verdad? Porque pasa, aquí ponemos, hola, buenos días, ¿cómo ha estado? Quiero preguntar. No, en asunto no lo ponemos. Asunto es algo corto, ¿verdad? Quiero decir, consulta sobre laboratorio 1. Eso puede ser solicitud de revisión, ¿verdad? Incapacidad médica, ¿verdad? Solicitud de permiso, etcétera. Tiene que ser una frase corta que me resuma el tema. Adelante, Nelson. Sí, será como una breve introducción de lo que va a tratar mi correo, por decirlo así. Así es. Tiene que ser como es como el tema principal de lo que yo estoy hablando para que la persona sepa a la cual yo le mando el correo de qué va a tratar, ¿verdad? Yo le puedo poner tarea 1, parcial 1. Entonces, ustedes ya saben de qué va a tratar ese correo. Entonces, no pongo todo mi texto ahí, sino que es algo muy corto. Luego, todo correo, ¿verdad? Así como cualquier carta o mensajería formal, debe de empezar siempre con un saludo. Buen día, ¿verdad? Buen día, buenas tardes, buenas noches, etcétera. Como se ponga. ¿Quieren sonar más formales? Estimado o estimada, ¿verdad? En este caso, vamos a poner estimado acá, va para 3 personas. Entonces, vamos a poner estimadas, Marta Alicia, Tania Jazmín y estimado Carlos. Porque el correo, si se recordarán, cuando le damos clic aquí, no, va solo para ellas dos, miren, para Marta y Tania. Entonces, principalmente me voy a dirigir a ellas.
porque las demás personas van como enteradas. Es como cuando yo le estoy dando una indicación a 2 personas, pero quiero que en Concopia es que las demás personas de su equipo se den cuenta, ¿verdad? Entonces, estimadas Marta, Alicia y Tania, este correo ya después, ¿verdad? Puse una coma, doy un espacio y luego aquí tengo el texto del correo. Este correo es para realizar una práctica sobre el formato de redacción de un correo electrónico. Por favor, hacer caso omiso a él, ya que no es necesario responder, ¿verdad? Yo voy redactando todo lo que quiera decirle la persona y voy a terminar como gracias por su atención. Puedo decir, quedo atenta a sus comentarios, ¿verdad? Que es otra forma de terminar. Si yo he hecho alguna consulta, digo eso, quedo atento a sus comentarios. Y termino con saludos o saludos cordiales, ¿verdad? Cualquiera de 2 formas, y pongo mi nombre al final, Claudia Jiménez. Esa es como la estructura formal de un correo para que también ustedes lo tengan presente. Aquí yo sí puedo hablar en la redacción de un correo desde mi persona, ¿verdad? Hablo a nivel personal, ¿verdad? Por favor, hacer caso a mí, ya que no es necesario responder. Estamos en clase. Voy a poner abajo para que... Pues, acá. Estamos en clase realizando una práctica. Al ser un medio de comunicación formal, pero que es una comunicación directa, yo sí me puedo incluir, sí puedo hablar así, estamos, ¿verdad? Si fuera un documento académico, yo no puedo decir estamos, no me puedo incluir, no puedo decir estoy, sino que se está desarrollando un ejercicio en clase, cambiar esa forma de redacción, ¿verdad? Y luego dice, y si quiere poner una cantidad de 20 personas, debe anotar cada nombre. Es correcto, debemos de anotar cada nombre. Nada más, en este caso, yo, por mi parte, lo que hago con el estado de asistencia, tengo el estado de asistencia de ustedes, entonces copio todos los correos y los pego. Listo, ya está. No es necesario que vaya escribiendo persona por persona, pero porque yo tengo un listado aparte. Si no tenemos un listado aparte, sí tenemos que anotarlo persona por persona. Hay forma de hacer grupos, pero eso ya es un nivel avanzado, así que no se los enseño aquí, ¿verdad? Porque incluso a mí se me dificulta para ya tener como, solo pongo un grupo y listo, me salen todas las personas, y no estarlo haciendo cada vez, ¿verdad? Entonces, les voy a mandar este correo, ahí les va a llegar, prueba, y miren, a mí misma ya me llegó acá, correo de prueba, y aquí yo puedo ver, de una sola vez, si le doy en esta flechita, que fue de Claudia Cibrián para Marta Alicia, con copia. Bueno, esto es porque yo lo mandé. Espérenme, déjenme ver. O quizás porque yo misma lo mandé, por eso es que me sale con copia oculta, ¿verdad? Pero usualmente, si pueden, Ivania, Adriana o Natalie, alguna de ustedes, revisar si ya les llegó este correo y si sí les sale a las demás personas que van con copia oculta. No sé si tal vez Gmail es el que lo está haciendo. Usualmente no puedo ver yo quiénes son las personas que están acá, ¿verdad? Puede ser Buenos días, perdón. Sí, a mí me llega igual que a usted con copia oculta, que es para mí, y los de la anterior que decía que era para Carlos y para Nelson, también así me aparece. Sí, te aparecen todas las personas, ¿verdad? Bueno, entonces es Gmail, no porque cualquier otro correo no lo haría. No, puede ser porque es institucional, creo yo, ¿verdad? Y por temas de transparencia es importante saber también quién tiene acceso a los correos. Creo que eso puede ser más bien. Entonces, mi recomendación usualmente es no utilicen el copia oculta porque si no pasa que la persona que iba oculta precisamente respondió a todo el mundo. Entonces, mejor reenviemos el correo, ¿verdad? Después de que yo le mandé a alguien más, yo le doy reenviar y le digo aquí a Tania, ¿verdad? Tania, para tu información, ¿verdad? Y solo se lo mando a ella porque resulta que yo se lo mandé ocultamente aquí a Adriana Carolina, a Natalie y a Ivana
y no sabía que aquí lo iba a ocultar y resultó que lo vieron. Y yo no quería que aquí, que Marta Alicia supiera que se le estaba mandando a estas personas, ¿verdad? Entonces mejor lo reenviamos aparte. Adelante, Tania. Sí, fíjese de que a mí sí me cayó el correo, pero no me aparece ni Vania, ni usted, Ni Natalie, no, ni Adriana, ¿verdad? Ok, muy bien. no. Gracias por esa aclaración. Entonces es eso. Hoy ya sabemos de que las personas que van con copia oculta sí van a poder saber quiénes están ahí, ¿verdad? Todas las demás, pero a quienes va dirigido no. Adelante, Nelson. Sí, igual a mí me apareció que era para Marta y para Tania. Y con copia oculta solo me apareció. No, con copia creo que es. Sí, con copia. Copia de copia. Solo me apareció para mí, para acá. Ok, muy bien, gracias. Y ahí para las otras personas no me aparece. Ok. Las demás compañeras. Súper, entonces hoy ya lo saben, es por eso. Entonces, eso es lo que hace Gmail y las demás personas saben quiénes van con copia oculta. En Outlook, que es Hotmail, no aparece quiénes eran las ocultas, no lo sé, ¿verdad? Pero es una forma para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Para el tema de redacción de correos, para que ustedes ya puedan incluirlo de esa manera y que puedan mejorar. ¿Alguna consulta adicional para el tema de correos? Nelson, ¿tienes la mano levantada? Se me levantó, pero aprovechando decirle que a mí no me aparecían los de cámara oculta, solo los copia. No sé si es Gmail o mi correo en específico. Es con copia oculta y de hecho esa es la intención, que cuando Que no alguien aparezca. que no te aparezca. Correcto. Ok. Por eso lo Gracias. ponemos. Esa es la intención, que no les aparezca, porque yo quiero que alguien se entere de esta información, pero sin que las personas a las que va dirigida sepan que se lo mande a alguien más, ¿verdad? Pero, como decía, ¿qué tal si a Ivania, no, perdón, si a Natalie, sí, a Ivania o Natalie se les ocurre responder ese correo? Todo el mundo se va a dar cuenta que ellas también iban dirigidas. Entonces, para evitar ese tipo de situación, mejor sugerencia, no utilicen con copia oculta y reenvíen el correo. Mejor por si quieren que alguien más se entere y que las otras personas no lo sepan. ¿Por qué suceden las errores? Yo se los enseño nada más para que sepan para qué es cada funcionalidad, pero la recomendación es eso, no utilizar con copia oculta, más bien reenviarlo aparte. ¿Sí, Nelson? Sí, digamos así como el correo que yo le mandé el domingo, creo, por la tarde. Yo, si hubiese querido, o hubiese sabido, mejor dicho, le hubiese mandado con copia oculta a mis demás docentes, por decirlo así, ¿verdad? Ajá. Pero como dice usted, no es la forma más formal, sino que es irlo redactando. Pero si, digamos, yo hubiese querido, lo hubiese mandado, o hubiese sabido. Pero ellos me hubieran respondido, sí, estamos enterados y cositas así. Y Correcto. era solo y iba a saber usted que ellos vieron el mismo correo. Así Pero es. sí, yo siento que es mejor no usar el de con copia oculta y de manera más formal mejor reenviarlos o redactarlo a cada persona o a cada docente, por decirlo así, o a quien nos vayamos a dirigir. Así es, dependiendo de la situación, puede requerir que no utilicemos el con copia o que un mismo correo pongamos a todas las personas. Sino que, bueno, por ejemplo, en el caso de Nelson, para solicitar un permiso el día lunes, ahí no estaría bien que él mande un solo correo con el nombre de todas las personas docentes del lunes. Es mejor mandar un correo separado, es un tema de formalidad, porque realmente los demás docentes no estamos trabajando en conjunto, ¿verdad? Cada quien tiene su clase. Si fuera que es un evento colectivo, ¿verdad? Ahí sí, yo mando el correo para todo el mundo. De lo contrario, no hay necesidad, ¿verdad? Ahí se hace esa separación de cómo se estructura un correo. ¿Sí, Nelson? O también Lick puede, no sé, servir como, digamos, en mi grupo, ¿verdad? Mi grupo 3. Yo le quiero informar algo a usted
pero quiero que todo mi grupo lo vea, ¿verdad? Tal vez en ese caso puede haber una excepción, pero para otras situaciones tal vez no. Siento que en ese caso tal vez sí, porque digamos, todo el grupo tiene la duda, pero yo voy a redactar el correo y enviárselo a usted. Así es. Pero quiero que ellos sepan, tal vez en ese caso si se puede, como dice usted, un trabajo colectivo. Así es, pero con copia, ahí sí, preferiblemente con copia, para que yo sepa que el correo que estoy respondiendo va para todas ustedes. Y está bien, ¿verdad? Porque no hay necesidad de ocultarlo. Entonces, de esa manera, ustedes saben, me están mandando un documento a revisión y ya lo vieron todo el mundo. No tienen por qué descargarlo y después hacérselo llegar a alguien más, sino que de una sola vez le llega a todas las personas del equipo. Esa duda. Ok, luego, Carlos está preguntando si me van a enviar a mí el documento de la tarea. La presentación no tanto, la presentación es para que ustedes puedan explicar, para que lo puedan compartir en clases. El documento me lo mandan por medio del campus virtual. Y por otra parte, ustedes tienen que mandar y asegurarse entre todos y todas de que ese documento lo tenga todo el mundo. Entonces, aquí yo tengo un correo que lo mandé el 10 de agosto, que se lo mandé a todo el mundo. Ustedes si le dan clic en esta flechita, pueden ver todos los correos. Entonces, aquí pueden seleccionarlos, ¿verdad? Los seleccionan todos para que no vayan escribiendo persona por persona. Le dan copiar y yo quiero redactar un nuevo correo para Control V y ahí pegué todos. Listo. Ahí están todos sus compañeros y compañeras de clase para que no tengan ustedes que estar copiando y pegando alguno, ¿verdad? Esa es como una opción para que lo tengan de manera formal. Adicionalmente, podrían ponerlos dentro del grupo, por si acaso a alguien se le facilita desde WhatsApp. De las dos formas. Yo les invito que lo hagan por correo para que practiquen el uso del correo, cómo poner a todas las personas, cómo redactar un correo, adjuntar los archivos y pues obviamente en WhatsApp también puede servir. Y pueden tener algún lugar donde lo guardan porque digamos, por ejemplo, el correo electrónico, eso les queda ahí permanentemente el archivo guardado. WhatsApp, si yo pierdo mi teléfono y me toca y no hice una copia de seguridad, no tengo el archivo guardado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos permite poder tenerlo. Adelante, Nelson. Sí, disculpe mi ignorancia. ¿Para cuándo quedó el parcial? ¿O ya lo hicimos? No sé. Le pregunto porque falté el día lunes y estaba un poco desconectado. ¿Para y cuándo por eso quería consultarle. Muy bien. ¿Para cuándo está, compañeros y compañeras, para que ellos mismos respondan? El 29 y el 1. Para el 29. Así es, 29 y 1. Esos 2 días no hay clase porque van a estar en parcial y va a ser con su equipo de trabajo. Entonces, como el parcial es en equipos, la clase, ¿verdad? Va a ser como de esa manera. La idea es que utilicen las 2 horas de lunes, 2 horas del miércoles para poder desarrollarlo y que no haya ninguna justificación que no se pudo hacer aparte porque no se pudieron coordinar. Las indicaciones y las preguntas las subo el mismo lunes para que ustedes las vean. A las 6 de la mañana ya van a estar disponibles, ¿verdad? No se suben antes porque es parcial y deben de estar subidas las respuestas el miércoles a las 8 de la mañana que termina la clase, ¿verdad? Entonces tienen únicamente esos 2 días para hacerlo. O sea, pueden hacerlo como el resto, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, hasta el miércoles a las 8 de la mañana. Lo que sucede es que yo les doy esas 2 clases para que lo desarrollen el parcial en equipos, porque es necesario también coordinar, dialogar, porque hay algunas que pueden requerir algún tipo de análisis o que lo verifiquen, ¿verdad? O también investigar aparte. Ustedes pueden decidir cómo lo desarrollan, pero van a tener esos 2 espacios para que se pongan de acuerdo. Luego, Ivania dice, la actividad del 3 de octubre enviará ese día lo que ya nos asignó por países. Sí, que es el tema de la reconceptualización. Entonces, el proceso de la reconceptualización, ¿verdad? Se entrega el 3 de octubre, que es esa misma semana. Y por eso es que el parcial también está en horas clase, ¿verdad? Para que puedan hacerlo. Son 2 días para que también no esté como esa excusa de, por estar haciendo la otra actividad no hice esto, o por hacer el parcial no hice la otra actividad, ¿verdad? Porque siempre las tareas y todo este tipo de actividades son adicionales a las horas clases. Y el parcial, pues, es en horas clases, ¿verdad? Así lo van a poder tener. Ustedes deciden cómo organizar su tiempo en ese momento, pero ahí lo van a tener disponible.
¿Alguna consulta adicional? ¿Sí, Nelson? Sí, Lick, y en este ciclo nos va a ir subiendo las notas así, digamos, por actividades, o va a ser como el ciclo pasado, que al final del ciclo subió todas las notas. ¿Cómo prefieren? Podría llegar a subirlas antes, ¿verdad? En ocasiones no lo hago inmediatamente por si acaso hubiera alguna solicitud de revisión, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues, si no toca doble esfuerzo estar subiendo, ¿verdad? Pero, además, que es importante que ustedes aprendan a hacer sus propios cálculos. Yo puedo hacerlo, pero no puedo asegurar irlo subiendo uno a uno, ¿verdad? Hay como varias actividades que desarrollar. Les entrego primero la calificación a ustedes, subirlo es otro tiempo, pero tienen que aprender a hacer los cálculos sin necesidad de que uno suba los datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hacen los cálculos? Yo tengo una actividad y sé cuál es el porcentaje de la actividad. Entonces, si vale el 10%, yo hago mi calificación, que fue 7, digamos, y lo multiplico por, déjame ver dónde tengo, y vale 10%, 0.1. Entonces, esto quiere decir que yo tengo acumulado 0.7. No, les voy a poner la calculadora para no hacerlo mal. Creo que es 0.7. Ajá. Es 7 por 0.1. Ajá. Pues sí, 0.7. Entonces, eso tengo acumulado hasta el momento. Así es como yo voy haciendo los cálculos. Si vale el 2%, ¿verdad? Y me saqué 8 por 0.2, que es 0.20. Esto es igual a 1.4, perdón, 1.4. Entonces, en una actividad que valía el 10%, yo tengo 0.7, y en la que valía el 20%, yo tengo 1.4. Entonces, estas son como la cantidad de puntos en base a 10, ¿verdad? Entonces, luego yo lo voy sumando. Tengo 0.7 más 1.4, y así voy sumando cada una de mis calificaciones, ¿verdad? Entonces, ya está cuánto vale cada una de las evaluaciones. Los parciales valen el 20%. Si vale 20%, lo traduzco a 0.20 para hacer la multiplicación. Los laboratorios valen el 5%. Entonces, la calificación del laboratorio, 9 por 0.05. Así es como se hace la calificación, ¿verdad? Para que ustedes aprendan a hacer eso, no dependen solamente de nosotros, lo hacen ustedes, y así están seguros y seguras de cómo se hace, porque cada docente lo va a hacer en su momento, ¿verdad? Y puede no ser el momento que ustedes deseen. Entonces, ahí lo van publicando, calculando ustedes mismos y mismas. Adelante, Natalie. Sí, Lick, buenos días. Esta es una pregunta con respecto a lo que había comentado sobre la revisión del laboratorio para ayudarnos. Todavía si se lo mandamos el día de hoy, siempre lo revisaría. Sí, pero probablemente si me lo mandan antes de las 5 de la tarde. Ya después de esa hora ya no prometo, porque usualmente reviso en la noche, entonces voy a revisar lo que tenga hasta ese momento, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Lick. Muy bien, adelante. Le tenía dos preguntas acerca del laboratorio. ¿Es obligación que solo tenga de máximo 8 páginas o se puede extender un poquito más? Lo mejor, ¿verdad? Es que tiene como la cantidad de páginas para que también ustedes aprendan a priorizar la información, ¿verdad? El límite. Entonces, yo preferiría que hasta 8, tal vez hasta 9, solo si la primera, digamos, han hecho introducción, han dejado espacio, luego han pasado a otra página, objetivos, han dejado el espacio. Entonces, ahí ya yo les puedo decir, de acuerdo, está bien que se pasan hasta la página 9, porque tienen esos espacios adicionales. Pero si todo va de corrido y necesitan la página 9, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante el poder hacerlo, decir lo más importante en el espacio que tenemos, porque en ocasiones decimos mucho, pero no dijimos nada, ¿verdad? Realmente el contenido. Entonces hay que priorizar. ¿Qué de esto es más relevante de mencionar? Ok. ¿Y hasta qué horas teníamos para enviarlo? Estimados, estimadas, ¿hasta qué horas hay para enviarlo? ¿Quién le responde a Nuri? Hasta las 5 de la tarde.
Ok. Antes, perdón. Exacto, antes, a las 4:59. Si a las 5 de la tarde lo suben, probablemente me va a aparecer como entrega tardía. ¿Es correcto, Fernanda Nicole? Son 9 páginas con todo y carátula, ¿verdad? E introducción. Ahí ya es completo como máximo. Ok. Como hoy es miércoles, ¿verdad? Pregunto, ¿alguien requiere asesoría para el día viernes? Aprovechen siempre las asesorías son los viernes, porque si se fijarán, WhatsApp casi no respondo yo, los correos los respondo cuando tengo tiempo, entonces usualmente el tiempo de la asesoría ya está dedicado directamente para eso, para responder preguntas y hacer revisiones de documentos. Aparte puedo hacerlo yo, pero es algo que yo decido hacer adicionalmente, pero si me están preguntando por WhatsApp, por correo a cada rato, preguntas que ustedes necesitan respuesta inmediata, pues no van a tener esa respuesta inmediata, ¿verdad? Entonces, nada más para que lo tengan presente, que es por eso que se dedica la hora de la asesoría, ¿verdad? Y que ustedes ordenen sus ideas para tenerlas presentes en ese momento. De acuerdo, Ivania. Adelante, Carlos. Uh-huh. O sea, digamos, el día viernes yo sí podría responder dudas ese mismo día, también podríamos hacer revisiones en vivo, ¿verdad? O sea, en el momento de algún trabajo, de lo que tengan dudas. Dentro de eso me recuerda, nada más porque en algunos trabajos que he revisado, el apartado de la vigencia de los aportes de las personas precursoras, quiere decir para la profesión de trabajo social, no solo en la realidad. Tienen que enfatizarlos. ¿Qué de eso es vigente todavía para la profesión? Si ustedes no lo enfatizan, si no lo dicen directamente, ese apartado va a estar incorrecto. Entonces, sí tienen que informarme, Carlos, en dado caso, si quieren asesoría. Nelson dice que sí. Adelante, Andrea Mabel. Nosotros con mi grupo sí queremos asesoría para el día viernes también. Ok, muy bien. Marta Alicia. Sí, una consulta en cuanto al límite de página. Las bibliografías no van a contar en el límite de página, ¿verdad? Porque hay bastante, o siempre sí. Sí cuenta, a menos que, digamos, de verdad sean 2 páginas de referencias bibliográficas, de acuerdo, te puedes exceder una, ¿verdad? Pero lo contrario es una página para referencias bibliográficas y si va contada dentro de las 9, digamos, que de las 9, una es referencia bibliográfica, una es portada, entonces son 7 de contenido, con toda la introducción y objetivos. Entonces, como les digo, a menos que hayan dejado como grandes espacios después de la página de objetivos, ahí se pueden pasar a la página 10 de totalidad. Ok, entonces como máximo entonces tenemos 10 páginas. Solo si después de la página de introducción han dejado un espacio, se saltaron a la siguiente página, luego en objetivos han dejado un gran espacio y se saltaron a la siguiente página. Solo así pueden pasar. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, hasta el momento, entonces nos vemos el día viernes a las 6 de la mañana para la asesoría, de 6 a 7, recuerdo. Así que tengan feliz día. Gracias. Feliz día, Liquide. Feliz día, Lick.